y se les va a comunicar también a ustedes. Pero yo ahora, por ejemplo, no tengo todavía el horario para presencial de primeros auxilios. Seguramente va a pasarme hoy o seguramente no sé cuándo, pero todavía no tengo. Bueno, entonces ya quedamos con esas dudas de lo que es de la tarea y vamos a empezar la clase de hoy que vamos a hablar de intoxicaciones. ¿No hay más alguna otra duda? Alfredo, se quedó nomás tu mano levantada, ¿verdad? Profe, ¿y la puntuación de los trabajos prácticos cuándo vamos a tener? Y yo este fin de semana voy a trabajar a full por eso, no se pueden Para la otra preocupar. semana, entonces ya. Sí, y ya voy a alzarlo en la plataforma. Y ahí vamos a ver cómo solucionamos los de los alumnos que Ya, porque estamos levantaron. contando por nuestros puntitos. Sí, 30 puntos, vale, así que no se preocupen de eso. Bueno, entonces está. Vamos a seguir entonces las clases. Hoy nos toca hablar de intoxicación. Aquí, al finalizar la lección, el participante será capaz de nombrar las vías de penetración de un tóxico y sus mecanismos de ingreso, enumerar los signos y síntomas de intoxicación por ingestión, inyección e inoculación y describir su tratamiento prehospitalario. Enumerar los signos y síntomas de intoxicación aguda por alcohol y abuso de drogas y describir su tratamiento prehospitalario. Todo eso es lo que ustedes van a aprender hoy. Muy bien, ¿qué es intoxicación? Es el estado que presenta el organismo como reacción causada por el ingreso de cualquier sustancia tóxica. Entre paréntesis tenemos ahí el veneno, que por su composición o cantidad ocasiona trastornos o daños en su salud y en ocasiones hasta la muerte. ¿Cuáles son las formas de intoxicación? Tenemos la accidental, que es a nivel doméstico y en donde es más común es en los niños, que la otra vez justamente estábamos hablando, que ahora es muy común que los niños tengan este tipo de accidente doméstico de intoxicación porque ingieren la lavandina, el ayudín, ¿verdad? Los detergentes que se tienen ahí porque tienen en botella de plástico de Coca-Cola y encima que vienen con olores a chicle, caramelo. Entonces los niños piensan que es la gaseosa y toman. Es muy común eso. El suicidio, que es ingestión premeditada. El laboral, que es una exposición a bajos niveles o por largos periodos de tiempo. Y el grado de toxicidad varía según la edad, sexo, estado nutricional, vías de penetración y concentración del tóxico. Muy bien, tenemos 4 vías de absorción: la respiratoria, la digestiva, la vía cutánea y la vía parenteral. Todas estas tienen un mismo lugar de donde van a llegar y donde van a terminar, que es la sangre. La respiratoria va por los pulmones y de los pulmones va a la sangre. La digestiva pasa por el estómago, el intestino y va a la sangre. La cutánea y la parenteral ya van directo a la sangre. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de intoxicación respiratoria, en la inhalación por la respiración, son las causadas por gases, aerosoles, humos y vapores, tales como motores a gasolina u otros derivados del petróleo, cocinas y hornos, y calentadores de agua a gas, parrillas a carbón, solventes y gases industriales y aerosoles, los famosos spray. Cuando hablamos de la digestiva, que es la ingestión por la boca, esto es causado por sustancias tóxicas de origen animal, vegetal, mineral, químicos o biológicos. Serían como agua contaminada, alimentos en mal estado, venenos cáusticos,
que son los ácidos, ¿verdad? Medicamentos, detergentes y productos de uso doméstico. Acá se ve bien el niño, cómo está manipulando. Y si está al alcance, entonces es fácil que el niño agarre y meta directo. Por la criatura todo lo que hace lleva a su boca, directo a la boca. Siguiente. Muy bien, vamos a la cutánea y mucosa, que es la absorción o contacto por la piel. Esto es causado por tóxicos que penetran a través de la piel y de la mucosa a través de una absorción. La mayoría de los tóxicos que se absorben y hacen reaccionar a la piel son sustancias químicas o plantas. Insecticidas, desgrasadores industriales. Aquí tenemos los químicos, ¿verdad? Que son fáciles de absorción por la piel. Ahora vamos al parenteral, que es una inyección por la corriente sanguínea. Son las maneras como una ponzoña, veneno de origen animal o una inyección con una aguja hipodérmica es inocuado en nuestro organismo. Cuando hablamos de picaduras de insectos, tales como arañas, alacranes, aguijones de peces y mordeduras animales, en este caso de la serpiente. Inyecciones de medicamentos u otras sustancias de drogas contaminadas con sustancias tóxicas o sobredosis de drogas. Todo esto vía parenteral. Muy bien. ¿Cuál es la atención general en primeros auxilios en estos casos? Siempre el equipo de protección personal y verificar que nuestra cena siempre sea segura. Ya saben la premisa, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Retirar al paciente de la fuente de envenenamiento si es seguro, si no, no. Verificar existencias de recipientes líquidos derramados, comprimidos, cápsulas, sustancias venenosas o cualquier indicio que permita identificar dichas sustancias. Por eso siempre nosotros tenemos que evaluar la escena y mirar todo lo que pasó. Y si hay gente a su lado, preguntar, ¿ustedes vieron lo que pasó? ¿Saben qué tomó? ¿Tienen la cajita del remedio que tomó? ¿Cuál es? ¿O qué sustancia? Es importante saber porque en base a eso se va a ver cuál va a ser el tratamiento que se va a utilizar en ese paciente. Es importante la información que se pueda obtener del paciente o de los testigos. De eso va a depender también que el médico sepa qué tratamiento se le va a dar. Muy bien. Seguimos con la atención general. Si el paciente está consciente, vamos a realizar 5 preguntas claves, que son, ¿qué fue lo que ingirió? ¿Qué cantidad ingirió? ¿Cuánto ingirió? Si ingirió algo más y si vomitó. Esas 5 preguntas son básicas y esenciales. Vamos a aflojar la ropa para prevenir el shock, mantener las vías permeables libres de secreción y siempre vamos a controlar signos vitales. Vamos a colocar a nuestro paciente en posición lateral de seguridad y vamos a llamar al centro de intoxicaciones. Todos los aerosoles o todos los químicos o todo lo que tenga que ver, que tenga algún tipo de veneno, vamos a decirlo, sustancia peligrosa, tiene aquí donde llamar. Dice, en caso de emergencia, llame al Centro Nacional de Toxicología y tiene el número. Y aquí ya explica también qué componentes tiene. Entonces, si yo sé que mi paciente ingirió esto o mi paciente le causó una reacción alérgica al colocar porque absorbió todo, entonces yo tengo que llevar también esto para que vean qué composición tiene y qué
que pudo haber sido lo que tiene acá, que le creó ese efecto a mi paciente. Y también acá ya explica qué procedimientos yo tengo que hacer. Todos traen, todos. Y en algunos casos dice también si es recomendable inducir el vómito o no. En algunos dicen, no está especificado, pero en la mayoría tienen. Vamos a trasladar al paciente lo más pronto posible. Bueno, ahora vamos a hablar en cada caso. Cuando hablamos de cutánea o mucosa, algunas veces provocan enrojecimiento o lesiones más importantes. En otros casos, el veneno se absorbe causándolo poco o ningún daño. Generalmente queda solamente enrojecida la piel, ¿verdad? Y no es tan grave el daño. Ahora vamos a retirar la ropa, calzado y alhajas que estén contaminadas. Vamos a limpiar el área afectada con mucha agua fría. Esto va a ayudar a que merme el dolor. Cuando hablamos de respiratorio, vamos a mover al paciente a un sitio seguro y ventilado y puede ser necesario remover las ropas porque queda por la ropa el tóxico, el aerosol. Cuando hablamos de parenteral, en caso de picaduras, vamos a colocar una bolsa de hielo o empaque frío sobre la zona afectada y movilizar la extremidad, acostar al paciente y mantenerlo tranquilo. En caso de una inyección, procuremos un traslado urgente y verificar signos vitales, porque aquí ya es mucho más rápida la absorción y si el veneno es muy fuerte, entonces hay que trasladar lo más rápido posible a un centro asistencial. En los otros sí podemos tratar, depende del tipo de picadura y de serpiente también. Digestivo. En los casos de ingesta de tóxicos, obtener toda la información posible al mismo tiempo que se realiza la evaluación. Si está seguro del tipo de tóxico ingerido y está indicado provocar el vómito. Si no, no. Lastimosamente tenemos que recoger la muestra del vómito porque ahí se encuentra la sustancia que causó el envenenamiento. Entonces, cuando ellos analicen, van a ver cuál sustancia es lo que el organismo está teniendo para que ellos también puedan indicar qué tratamiento va a tener el paciente. Entonces hay que recoger la muestra del. ¿Por qué no vamos a provocar el vómito y cuándo? Cuando hay quemaduras en labios y boca. Si el aliento es a querosén, gasolina o derivados del petróleo, perdón. Cuando las instrucciones del producto así lo indiquen. Si está inconsciente y presenta convulsiones. Si han transcurrido más de 2 horas de haber ingerido el tóxico y si ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico, soda cáustica o potasa y enfermos neurológicos y lactantes. ¿Se acuerdan que yo le dije que no tenemos que inducir al vómito? Porque cuando se introdujo la sustancia que ella hizo, quemó todas las vías. Y si nosotros le vamos a inducir otra vez a que salga con el vómito, va a volver a quemar. Entonces, no hay que inducir. En el caso, como les expliqué, si dice en mi producto que sí se puede inducir al vómito, sí lo voy a hacer. Pero si no, no. No. Bueno, vamos a hablar de intoxicación por el alcohol. ¿Qué es el alcohol? Es una droga cuya ingestión moderada tiene una aceptación social. Es una droga de aceptación social. Todos tomamos. En todos los eventos sociales siempre hay alcohol. Es una droga de aceptación social. No por eso quiere decir que nosotros vamos a abusar del alcohol. ¿Qué pasa cuando abusamos de esta droga? Lleva al alcoholismo. Por ende,
a una intoxicación crónica grave con gran deterioro físico y mental. El paciente bajo los efectos del alcohol resulta peligroso para sí mismo y para los demás. Muchos casos hay con los... Acá tenemos un cuadro de referencia de ingestión del alcohol en el... Cuando hablamos de alcoholemia por más de 1000 y la ingestión en litros de alcohol tiene 4 grados. Las bebidas más que tienen grados muy elevados son la tequila, vodka y el whisky. La cerveza no tiene tanto, Todas pero las que son destiladas tienen un grado más alto, ¿verdad, profe? sí, así es, pero la cerveza no. Pero no por eso vamos a abusar también de la cerveza, ¿verdad? Y ahora estamos luego en ley seca, ahora ley cero, ¿o no? Sí, 0% y bueno. 0%, así es. Entonces tenemos 4 grados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos en el 1 al 2, quiere decir que se tomó 3/4 a 1 litro de alcohol. Y es esto lo que figura en alcohol en la sangre, la alcoholemia. Cuando se hace el alcohol famoso, alcotest, ¿verdad? Y si pasamos más de 3, quiere decir que más de 2 litros de alcohol es lo que nosotros ingerimos. De este cuadro, ustedes no se tienen que preocupar, ¿verdad? Porque no es, no es tema de examen, yo no les voy a estar pidiendo cuánto es, no. Pero sí tienen que tener una referencia, tienen que saber cuando hablamos de grado 3, de 4, de 2 y de 1. Y cuáles son los niveles de alcohol, de litros, para ser considerado 1, 2, 3 o 4. Bueno. ¿Cómo reconocemos los grados? Tenemos acá, grado 1, excitación psicomotriz, sensación de euforia y optimismo, desciende el grado de dominio de sí mismo y la vigilancia, cierta inestabilidad agresiva y en ocasiones depresión. Cuando estamos en el grado 2 o el paciente está en el grado 2, mayor incoherencia, autocrítica, perturbaciones motrices evidentes, trastornos del humor acusados, hipotesia general y sensorial. Y en el grado 3, pérdida del equilibrio, caída al suelo, vómitos, halitosis, acetona, tiene ese olor el aliento, respiración esterorea, perdón, incontinencia de esfínteres y anestesia. Y en el 4, que es el más elevado, acidosis muy elevada, deficiencia orgánica, la embriaguez puede evolucionar a colapso, coma y muerte. Entonces tenemos 4 grados de alcoholemia. Cuando nosotros vemos estos síntomas, nosotros vamos a poder identificar en qué grado está nuestro paciente. Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cómo vamos a actuar en estos casos? Como norma general, teniendo en cuenta el estado psicomotriz característicos de estos pacientes, debemos procurar un ambiente tranquilo con ausencia de estímulos luminosos y sonoros. Cuando mi paciente está consciente con menos de 1,5 litros de horas de ingestión, no, media hora, perdón, de ingestión de alcohol. 1 hora y media sería, profe, ¿verdad? Ahora sí. Ah. Provoque al vómito. Administre líquidos azucarados. ¿Por qué vamos a dar azúcar? ¿Por qué vamos a darle azúcar? Porque el alcohol tiende a bajar los niveles de azúcar del organismo. Entonces esto ayuda a equilibrar eso y que esté un poquitito más despierto, vamos a decir, el lúcido. Más rápido se normalice mi paciente, ¿verdad? Vamos a mantener siempre una adecuada temperatura corporal
Y si existe problemas respiratorios, vamos a actuar. Si mi paciente está inconsciente, no le voy a provocar el vómito. Vamos a trasladar y si no tiene pulso y no respira, vamos a iniciar RCP. Todo esto vamos a realizar. Siguiente. Muy bien, acá vamos a hablar por la intoxicación por abuso de drogas. Tenemos las depresoras, las estimulantes, depresoras, analgésicos, narcóticos, alucinógenos y químicos volátiles. Cuando hablamos de estimulantes, son los que estimulan el sistema nervioso central. ¿Esto qué hace? Excita a quien usa. Cuando hablamos de las depresoras, estas deprimen el sistema nervioso central. ¿Qué hace esto? Que disminuya el pulso, la respiración, provocan somnolencia y hacen más lentos los reflejos, le deja atontado a la persona. Los narcóticos, analgésicos narcóticos, el abuso de ellos produce un intenso estado de relajación. Algunos son fácilmente hallados, como la codeína, que se usa muchísimo, que forma parte de jarabes antitusígenos. Producen descenso de la temperatura corporal, disminución del pulso y de la respiración, relajación de los músculos, adormecimientos, desgano. Después están los alucinógenos. Estos alteran la personalidad y distorsionan la percepción. Los pacientes a menudo se imaginan ver los sonidos, oír los colores, la conducta se altera, lo que puede hacer que el paciente se torne peligroso para sí mismo y para otros. Y los químicos volátiles, los vapores de ciertas sustancias químicas causan excitación, euforia o la sensación de estar volando, por eso es volátil. Sus efectos son pérdida temporal de la realidad, pérdida de la capacidad olfativa, acá no es COVID ni nada, pulso y respiración acelerados y pueden llegar al coma. El famoso cemento, que es la cola de zapatero que usan mucho los indígenas, que se ve mucho por la calle. Y los niños que están ahí limpiando los vidrios de los autos. Ellos usan mucho la cola de zapatero, porque esto hace que ellos no sientan hambre, no sientan calor, no sientan frío y puedan estar. Entonces viven con la cola de zapatero. Y tienen todas estas características. ¿Y cómo vamos a actuar en estos casos? Vamos a tener mucho tacto y cuidado en el contacto con este tipo de pacientes cuando nosotros sabemos que ingiere cierto tipo de drogas. Cuando vamos a hacer el interrogatorio, no vamos a preguntar directamente qué droga está tomando, sino vamos a preguntar si está tomando algún tipo de medicamento. Entonces ahí No, van a porque ellos se ofenden. ofender. Entonces vamos a preguntar qué tipo de medicamentos toma. ¿Toma algún tipo de medicamento? Por más que nosotros ya vamos a pillar cuando le hagamos toda la evaluación, que si el paciente está con un efecto de algún tipo de droga, entonces nosotros no vamos a decirle, usted está drogado, ¿verdad? Y qué droga tomó, sino que si tomó algún medicamento y qué tipo de medicamentos tomó. Vamos a usar siempre nuestro equipo de protección personal. Vamos a verificar también que nuestra escena sea segura. Vamos a suministrar medidas de soporte de vida según los signos y síntomas que presenta. Y vamos a inducir el vómito si el paciente se mantiene consciente. Y si la sobredosis fue tomada oralmente en los últimos 30 minutos. Si no, no. Si pasa ese más de 30, no le vamos a inducir al vómito, trasladar directamente a un centro asistencial. Y ahí ellos van a ver qué procedimientos van a hacer. Proteger a los pacientes hiperactivos
para que no se provoquen daño y para que no provoquen daños a terceros. Hablar con el paciente para ganar su confianza y mantener el nivel de conciencia. Vamos a vigilar cuidadosamente la respiración, ya que la sobredosis de calmantes pueden causar depresión respiratoria y la muerte. Preservar las evidencias, llamar al centro de intoxicación y trasladar al centro asistencial. Si encontramos las evidencias, tenemos que llevar. Pero no puede decir nomás el paciente tal pastilla tomé, pero si no encontramos también, pero igual tenemos que informar que el paciente difirió que tomó tal pastilla. Pero siempre tenemos que llevar las evidencias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Não, profe. Profe, aquele caso lá de Presidente Franco foi por intoxicação? ¿Perdón? ¿Qué caso de intoxicación? Lá em Presidente Franco, lá da mulher? Ah, Que no, morreu? no atendí. ¿Qué pasó? Se eu não me engano, alguns médicos residentes deram remédio Sí, para de ela. la chica que le dieron la dipirona. Sim. Sí, la verdad que yo no seguí el caso, pero sé que la paciente llegó con un dolor de cabeza y me parece que era alérgica a la dipirona, algo así. Y Assim. cuando le suministraron la dipirona es lo que ella hizo una reacción alérgica y que cuando se dieron cuenta ya no pudieron más revertir ese proceso, ¿verdad? Entonces, Mas, falleció. Pero pero no não tem sé. um antialérgico? Assim? Y eso es lo que, la verdad que no sé cuál fue el criterio del médico o la actuación que ellos tuvieron, pero según como yo leí, entendí que era así. Yo no sé si después se dijo algo más después de la investigación, porque se le iba a hacer una autopsia a la chica y un examen justamente para verificar si qué tipo de droga fue lo que le aplicaron, ¿verdad? Y por qué el cuerpo reaccionó así y justamente por un dolor de cabeza muere, ¿verdad? Entonces, la verdad que no sé si se intoxicó o causó una reacción alérgica, ¿verdad? Al medicamento. Eso se tendría que ver. La verdad que ahora no sé cómo quedó el caso. No seguí más. Pero sé que la paciente falleció. Eso sí sé. Y estaba involucrado, creo, un estudiante de una no sé qué facultad. De Eu acho que medicina. era o PAP. Ah, de la UPAP. Ouvi dizer que era da UPAP, profe. Muy bueno. Profe, Y pero eso. más allá del estudiante de qué universidad sea, el estudiante es el peón del dueño de la hora, ¿verdad? Entonces, Claro, ahí, nosotros como estudiantes tenemos un jefe, ¿cierto? Y el estudiante hace todo lo que el jefe indica. Entonces, más allá de, no importa de qué universidad sea, el jefe de guardia es el que tuvo que, o sea, claro. como yo Total. digo, ¿verdad? El universitario, el estudiante es el peón. Claro, pero eso tiene que pasar en todos lados, no solo en medicina. Por ejemplo, nosotros, cuando nos recibimos de socorrista, ¿verdad? Nosotros no tripulamos de primera a segunda, ya nos subimos en la ambulancia a atender paciente. Primero nos quedamos en la radio operadora 1 mes o 2 meses para saber cómo es el procedimiento y se nos controla. Y tampoco cuando nos subimos a la ambulancia se nos hace hacer ciertos procedimientos nomás primero y siempre controlado bajo supervisión de un profesional de salud que tenga registro. Que ¿Verdad? esté más capacitado y que tenga Claro, que esté trabajando en eso, que ya sea un médico formado, ¿verdad? claro, y después recién, no, es que te subís por subir nomás a la ambulancia y atendés por atender nomás. No, y pienso que así también tiene que ser en la medicina más todavía, ¿verdad? Que ahí el estudiante estaba bajo la responsabilidad del médico de guardia, ¿verdad?
Ahora, si el médico de guardia le dijo al estudiante administrarle esto, ya es porque fue criterio del médico, no es porque el estudiante le aplicó porque quiso. Pero te digo, yo no sé cuál habrá sido el mecanismo, ¿verdad? De actuación legalmente dentro de esa sala, ¿verdad? Pero lo lógico y lo ideal es que el médico es el que tiene que, ahora si el médico le decía administrarle tal cosa, ya es otra cosa, es criterio del médico y bajo responsabilidad del médico. Pero la verdad que no sé cómo quedó ahí, pero el médico de guardia es el responsable, porque el estudiante está ahí para aprender justamente del médico de guardia. Y no sé ni de qué año también eran al pobre estudiante, no quiero ni pensar acá cómo estará, porque no ha de ser bueno, cómo se estará sintiendo. Pobre. Sí. Entonces, pobrecito, ¿verdad? Qué pena. ¿Alguna otra pregunta en referencia a intoxicación? ¿No? No, profe, todo claro. Bueno, entonces yo voy a controlar este fin de semana todo lo que es del trabajo práctico. No se preocupen, voy a sacar la lista de quiénes son los que presentaron en el día, pero no enviaron, alzaron, pero no enviaron, para ver entonces cuántos son y ver cómo podemos solucionar eso. Ahora, eso sí, los que alzaron tarde, sí, ya, de ahí ya no me comprometo a... Voy a revisar igual, pero no les digo que van a tener el puntaje total. Algunos profes les dejan luego con el puntaje 0, ¿verdad? Pero como esa no es mi intención, porque ustedes están para aprender, no. ¿Sí? Profe, pero fue también, ¿verdad? Un poco de confusión en el uso de la Sí, plataforma, porque nos pasó a varios compañeros que no entendimos que había otro botón, había sido en otra parte de la ventana que era para alzar. sí. Y por eso vamos a ver qué soluciones hay. ¿Sí, Douglas? Eu tô verificando aqui na minha plataforma Sí, e eu pensei que eu tinha enviado, só que agora que eu tô vendo aqui também que não, a gente fez, o grupo fez o trabalho, só que para mí eu tinha conseguido enviar, mas eu tô vendo sí, aqui no agora quiero. e não foi concluído. No, Mas ahora eu ya fiz no o más. trabalho. Sí, y ya Eu no. posso Pero, finalizar aqui? si ahora te da la opción de enviar, envía. No importa, porque yo igual voy a controlar todo. Porque yo ya tengo Ok, la lista ahora de toditos. Yo ya descargué todo y ahí voy a ir verificando. Pero igual, si te da todavía la opción, envía. Y ahí vamos a ver qué graças. soluciones tenemos. Sí, Obrigado. no hay de qué. Bueno, entonces vamos a ver cómo solucionamos esa parte. No se preocupen, todo tiene solución en esta vida. Así que menos la muerte. Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿No? Vamos a ter questionário hoje? Sí, no. No les puse cuestionario hoy. Porque voy a juntar porque este es muy corto luego en la clase. Entonces les voy a... Sí, É uma curiosidade. sí. Depois da intoxicação, há algum líquido, alguma bebida que eu puedo beber ou nenhuma? Después de la intoxicación, no, Sim, nenhuma. no, no, Nenhuma é Profe, recomendável. no. Sí, Cintia. viste que se suele tomar la leche, por ejemplo, suele Sí, tomar no, la gente. Yo sé de casos de jóvenes que se intoxican, ¿verdad? O que fumaron algo antes y después toman sí, leche cuando se le van a hacer sí, los estudios, ¿verdad? Para que no salgan, sí. para que no salga positivo su estudio, ¿verdad? Entonces, capaz que por eso es lo que está preguntando algo, porque en el común, o sea, se suele hacer eso comúnmente. Sí, pero hay médicos que, por ejemplo, recetan luego eso, ¿verdad? En mi caso me pasó que mi hijo sin querer, no sé, hasta ahora yo no sé, él tenía 2 años y no sé hasta ahora porque a mí me costaba una eternidad quitar la pastillita del matamosquito y yo no sé cómo él quitó. Sí, y comió.
y comió la pastilla. Misericordia. Sí. Y yo, mi marido sí que ya estaba viendo helicóptero de todos lados para llevarle, ¿verdad? Entonces yo le llamé a su pediatra y él me dijo, ¿él toma bien la leche? Sí, toma bien la leche, pero ahí el pediatra me dijo. Entonces prepararle un jugo de durazno o algo con leche y dale, y vas a ver que él solito va a defecar, me dijo, ¿verdad? Y sí, vos sabés que después yo revisé su pañal y estaban toditas las pastillas ahí. Pero eso ya es un criterio médico, ¿verdad? Pero No, y por nosotros, eso se suele sí, usar, porque hay algunos sí, medicamentos o algunas drogas que se unen a las proteínas de la leche, entonces sí, se inactiva, ¿verdad? Y sí, mismo la lactosa, que actúa sí, también, ¿verdad? Como estimulante intestinal, sí, entonces por eso es lo sí, que se usa la leche, ¿verdad? Pero sí, que yo sé, pero no sé, creo que por eso el compañero está preguntando si hay algún sí. líquido que se puede Pero ingerir, no, Manrey, o bueno, no es por eso. yo, por ejemplo, como paramédica, socorrista, yo no te puedo decir tomar la leche, ¿verdad? Porque después si yo no sé si tiene problema con la lactosa o qué, ¿verdad? Yo le digo tomar la leche, ¿verdad? Pero eso yo hice porque fue un criterio del médico, ¿verdad? De mi pediatra, del pediatra. Entonces, ahora sí, es lo que yo siempre les digo, si es un criterio del médico, ya no es responsabilidad nuestra. Es el médico quien los dispone, ¿verdad? Pero nosotros, por ser nosotros nomás, no podemos. Entonces, ahora si el médico indica, si hay un médico contigo y te dice sí, le dice al paciente sí, tome la leche, que eso le va a hacer, entonces sí ya es diferente. Pero nosotros no podemos decirle tome nomás la leche y todo. Nosotros es hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo al caso y trasladar al centro asistencial. Pero pasa. A mí me pasó. Entonces, en la consulta sale si hay algún líquido que tenemos que tomar, la respuesta es no. No, no. Ya es el criterio del médico. Es el médico. Pero como ustedes se están preparando para ser médicos luego, entonces ya va a ser criterio de ustedes después, ¿verdad? Nosotros como socorristas no podemos decir sí, tomen, les va a hacer bien la leche. No. A no ser que el médico diga sí, Edith, decirle que puede tomar la leche o el médico le indica. Pero nosotros no. Nada que nada. Solo hay que hacer lo que nos dicen primeros auxilios y que nuestro paciente llegue con vida al centro asistencial. Ese es nuestro trabajo. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Prof, quando que a gente vai ter alguma aula presencial, alguma aula prática de primeiros auxílios? Y eso vamos a saber hoy. Ahora a las 5 tenemos una reunión, porque desde la otra semana ya empiezan las clases presenciales y si vamos a tener presencial, ahí ya podemos hacer las prácticas en las clases. No sé nomás cuál va a ser el sistema de presencial. Según lo que yo leí, decía por burbuja. Y no sé cuántos días le va a tocar a primer auxilio, porque ustedes son muchos. Son muchos. Y yo no, y según lo que leí también decía que igual iba a continuar la modalidad virtual. O sea que el alumno que sigue queriendo estar en virtual va a poder seguir estando en virtual. Pero el que no va a venir a presencial. Y ahora vamos a enterar y ahí seguramente se les va a avisar. Y en la siguiente clase vamos a ver también, así que no se preocupen. O yo les voy a avisar después de terminar la reunión a Tiago para que les diga. Pero les vamos a avisar, no se preocupen. Con los que hacen online, lo que no sé cómo vamos a hacer si vemos. El año pasado yo sé que en la Cruz Roja vinieron un fin de semana o 2 fines de semana y vinieron en grupo a hacer las prácticas, pero era extra. Mural, vamos a decirle, no estaba dentro de lo que era el programa Extracurricular. extracurricular, ¿verdad? Entonces, era para que el alumno tenga más conocimientos nomás. Pero ahora que va a ser presencial también, ahí tendríamos que ver, porque yo ya le pregunté varias veces al encargado
Y ahora seguramente va a haber una respuesta para eso, porque si es presencial, por ejemplo, se puede repasar nomás otra vez todo al terminar las clases y se hacen las prácticas de signos vitales, se hacen las prácticas de RCP, eso no hay problema, ¿verdad? Pero los que por ahí continúan otra vez online, lo que va a ser el problema. Y ahí lo que tenemos que ver, si hacemos un día específico para ellos y vienen a hacer las prácticas un fin de semana. Pero eso vamos a saber hoy a la tarde. Y yo después le voy a pasar toda la información a Tiago para que les diga. ¿Alguna otra consulta? Professora, Sí. eu preciso conversar com a senhora a respeito de um trabalho meu. Sí. Só que eu não sei se aqui agora, durante a aula, seria conveniente, né? Se não for atrapalhar a aula. Y mándame nomás un mensaje, Lorena, pedirle a Tiago que te pase mi número, mándame y explícame cuál es el inconveniente y ahí vamos a ver cómo podemos solucionar. ¿Está bien? Eu posso pegar seu contato com quem? Sí, Quem tem? Tiago. Thiago. Cintia Ah, también tiene. Cintia. Sí, ok, eu vou pedir aqui deles. sí. Graças, prof. No. ¿Otra consulta? ¿Duda? ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a tener, después de la reunión que tengamos, le voy a informar a Tiago de todo entonces. Y nos vemos el viernes que viene, ¿está bien? Ese Buen fin parece de que va a ser semana. literalmente, ya, profe, nos vemos el viernes que viene. Y posiblemente ya en la semana luego ya, así que no sabemos todavía. Pero bueno, mientras le digo yo el viernes, porque no sé todavía qué día es, pero mientras el viernes. Entonces, buen fin de semana entonces. Está bien, profe, gracias igualmente, que pases bien. Dale, chao, chao. Tchau, profe. Bom final de semana. Tchau, prof. Gracias, chao, chao. Prof, Sí, não vai atender mais aula, então, hoje? no. Então, eu posso já conversar com a senhora agora?